Hola y bienvenido. Hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir una hospitalización cuando tienes la enfermedad del Parkinson o cuando tienes la enfermedad, la demencia con cuerpos de Lewy. Mi nombre es Dr. Saya, soy un neurólogo especialista en desórdenes de movimiento. El primer paso es evitar los hospitales. Ustedes dirán, ¿cómo evitar los hospitales? Sí, evitar los hospitales. Y les voy a explicar por qué luego. Ahora vamos a hablar de cuando no se puede evitar los hospitales, cuando tú tienes que llamar al 911, porque si no llamas al 911, si no llegas a la emergencia a tiempo, los resultados no van a ser muy buenos. Eh, Hay muchas razones, pero les voy a decir las principales. Número uno, cuando tienes un derrame cerebral. En otras palabras, cuando tienes un accidente cerebrovascular. Bien importante que lleguen a la emergencia porque el resultado va a depender de qué tan rápido se llega a la emergencia. Otra razón para llegar a la emergencia lo antes posible es cuando tienes un dolor repentino del pecho. Esos pacientes no pueden esperar, tienen que ir rápido a la emergencia. Otra razón bien importante es cuando tienes un traumatismo cerebral, cuando te das un golpe en la cabeza severo, puedes tener un sangrado y la única manera de saber eso es llegando a la emergencia. Otra razón es cuando tienes una reacción alérgica severa, por ejemplo, cuando se te hinchan, se te inflaman los labios, la cara, cuando te sientes corto de respiración, tienes que llegar a la emergencia lo antes posible, porque las vías respiratorias se te pueden cerrar. ¿Ok? Otra razón es cuando tienes pensamientos suicidas. Esos pacientes tienen que ir a emergencia. Otra razón es cuando tienes convulsiones, especialmente cuando es la primera vez que tienes una convulsión. Tienes que llegar a la emergencia. Hay otras razones, pero estas son una de las seis principales para llamar al 911. Ahora, ¿por qué evitar los hospitales? ¿Por qué yo les digo esto? Bueno, hay muchas razones, pero estas son las principales. Número uno, lamentablemente, el manejo de los medicamentos es inadecuado y la falta de conocimiento del personal del hospital es grandísima cuando se está hablando de los pacientes de Parkinson. Eh, Hay un estudio que se publicó en el 2015 donde dice que solamente el 38% de los pacientes recibieron los medicamentos a tiempo. Cuando digo que recibieron los medicamentos a tiempo es que recibieron los medicamentos de la misma manera que esos pacientes estaban tomando sus medicamentos en la casa. Y un dato bien interesante es que el 33% de los pacientes, esos medicamentos fueron omitidos. Cuando hablamos de tus medicamentos, yo estoy hablando de la dopamina. 33% de los pacientes no recibieron un medicamento por cualquier razón. Y después les voy a explicar lo peligroso que es para los medicamentos del Parkinson. Otro interesante dato es que el 21% de esos pacientes recibieron tratamientos que se consideran contraindicados cuando tú tienes la enfermedad del Parkinson. Y también el 70% del personal del hospital desconocía que esos medicamentos estaban contraindicados. Pues eso es un problema que tenemos serio. Y imagínense que eso es un problema serio en Estados Unidos. Yo no me quiero imaginar el problema en los países latinoamericanos. Otra razón para evitar los hospitales es el alto riesgo de delirio. Cuando digo delirio, ese es el término médico que se utiliza cuando el paciente tiene un estado confusional agudo. Eso quiere decir que tenga problemas con prestar atención, de pensar con claridad. Eso es un problema bien común que ocurre en los pacientes cuando tienen problemas cognitivos. Esos pacientes están a alto riesgo de tener este problema. Um, Cuando tienes delirio, pueden pasar las siguientes cosas. Número uno, aumenta la probabilidad de tú, después de que te den de alta del hospital, de terminar en un asilo de ancianos. En otras palabras se dice de estar en una institución. Aumenta la probabilidad de morir, la mortalidad aumenta, aumenta el costo.
Por ejemplo, esos pacientes de Parkinson que se admiten y padecen de delirium, el costo aumenta dramáticamente. Hay un posible deterioro permanente cognitivo, bien importante. La función motora se empeora. Todas esas son las consecuencias o las posibles consecuencias de tener un delirio en el hospital. La buena noticia es que aproximadamente el 35% de los casos se pueden prevenir. ¿Cómo se previene un delirio en el hospital? Bueno, número uno, trata de que tu ser querido, que tiene Parkinson, tome sus medicamentos a tiempo, ¿ok? No hay razón para parar el medicamento, la levodopa. Yo no conozco ninguna razón para parar un medicamento de levodopa, el Sinemet de levodopa en el hospital. No conozco ninguna razón para hacer eso. Y después les voy a explicar qué es lo que pasa cuando uno hace eso, cuando los médicos hacen eso. Bueno, asegúrense de que tomen sus medicamentos a tiempo. No cambien la hora de tomarse los medicamentos. Tiene que haber una razón bien clara para tú cambiar eso. Asegúrense que esté comiendo. Nutrición, sumamente importante. Movilización temprana. Todos esos pacientes que se quedan en la cama por 24 horas, por 2 días, a veces una semana, 2 semanas, esos pacientes se van a sentir tan y tan débiles que no van a poder ni caminar. Los síntomas motores se empeoran y la mayoría de esos pacientes terminan en rehabilitación, en un centro de terapia física, de terapia ocupacional, para poder aumentar o mejorar su funcionalidad. Otras consejos para prevenir el delirio en el hospital es reorientaciones constantes. Por ejemplo, decirle a tu papá que tiene Parkinson o a tu mamá que tiene Parkinson en el hospital: mamá, son las 8 de la mañana, vamos a desayunar. El decirle y orientar lo que son las 8 de la mañana es bien importante. Algunos pacientes o algunos familiares se aseguran que haya un reloj en la pared del hospital, que haya un calendario que te diga en noviembre 24, que vean la fecha. ¿Okay? Bien importante que sus pacientes tienen el dolor, que traten el dolor. ¿Por qué? Porque tener mucho dolor aumenta las probabilidades de padecer de delirio también. Ahora, tienen que tener mucho cuidado, que muchos medicamentos que utilizamos para el dolor también pueden causar el delirio. También bien importante que traten de mantener el patrón de sueño normal. Eso va a ser bien difícil, pero por lo menos traten de dormir por lo menos 6 horas en el hospital si es posible. Porque las probabilidades de padecer delirio cuando tú cambias el patrón de sueño en esos pacientes de Parkinson o demencia de los cuerpos de Lewy aumentan dramáticamente. Otro dato o consejo bien importante es que asegúrense de informar al personal del hospital si su familiar bebe alcohol o fuma, decirlo. ¿Por qué? Porque cuando uno para de beber alcohol, especialmente cuando muchos de los pacientes beben todos los días o casi todos los días y estén admitidos en el hospital, ¿ustedes se creen que le van a dar alcohol en el hospital? No, no le van a dar alcohol en el hospital. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo, tu cerebro te va a pedir alcohol y eso se llama un síndrome de abstinencia o de retirada, que en muchos casos, especialmente cuando es del alcohol, puede ser hasta fatal. ¿Okay? Eh, y eso puede causar delirio también. Bien importante que le digan eso al personal. Otra cosa bien importante que quiero decir antes de terminar es, ¿ustedes saben qué pasaría o qué podría pasar si le descontinúan la levodopa abruptamente en el hospital? Bueno, 4% de los pacientes podrían hasta morir. Podrían hasta morir por eso. Uno nunca para la levodopa en el hospital porque te puede dar un síndrome que está altamente asociado
con, número uno, te puede dar fiebre, te puede dar más rigidez, la presión se te sube, se te baja, los pulsos se te sube, se te baja, empiezas a sudar y como dije anteriormente, la probabilidad de morir puede ser hasta un 4% en esos pacientes, ¿okay? Especialmente cuando esos pacientes tienen otras condiciones, como por ejemplo condiciones cardíacas, condiciones renales, esos pacientes están a mayor riesgo de morir por un síndrome de retirada, incluyendo un síndrome de retirada de la livodopa. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal. Los veo pronto.